Nunca pensé que al dejar que mi hija se mudara a mi casa, un día me quedaría parada en el porche como una mendiga. La maleta cayó al suelo con un golpe sordo. El cierre metálico se abrió de golpe y mi ropa se desparramó como mi dignidad, desprendiéndose. El rostro de Lisa se contrajo de asco. Su voz se alzó como un látigo en el silencio refinado de la cocina. No puedo cuidarte, mamá. No dirijo una organización benéfica. Me quedé quieta agarrando mi bastón con más fuerza mientras mi cuerpo temblaba, me dolían los huesos por la enfermedad que ya me había quitado gran parte de las fuerzas. El aire olía a velas de jazmín caras y a pintura fresca, las renovaciones que ella había comenzado con tanto entusiasmo, todas financiadas, por supuesto, con la herencia de mi marido. Mi herencia. Mi casa. El esposo de Lisa, Brandon, se apoyó en la isla de la cocina, con los brazos cruzados y la mirada fría. No dijo nada, su silencio gritaba aprobación. ¿Crees que puedes quedarte aquí pudriéndote mientras nosotros nos encargamos de todo? No somos tus sirvientes, madre. Escupió la palabra como si le hubiera dejado un mal sabor de boca. No es culpa nuestra que te hayas enfermado. Mis labios se separaron, pero no salieron palabras. El corazón me golpeaba las costillas como un pájaro atrapado. Después de todo lo que había dado, así era como me veía. Tiró un sobre el mostrador. Toma. $200. Es todo lo que te queda en tu cuenta privada, a menos que quieras echar mano de lo que administramos. Lo que logran. Lo dijo con tanta naturalidad, como si las décadas de duro trabajo de mi difunto esposo ahora les pertenecieran por defecto, como si yo ya hubiera desaparecido. Miré la maleta, medio abierta, con los calcetines asomando como pequeños testigos avergonzados de mi humillación. Me ardía el pecho, pero mi voz se mantuvo firme. Te abrí esta casa, Lisa. Para ayudarte. Para darte una oportunidad a ambas. Lisa rió con una risa cortante y amarga. Y deberías estar agradecido de que nos hayamos quedado. ¿Sabes cuánto sacrificamos por cuidarte? De verdad, deberías haberte mudado a un centro hace meses. Brandon exhaló detrás de ella, y su boca se curvó en una leve sonrisa. Quería que me fuera, siempre lo había hecho. No podía llorar, no delante de ellos. Mi orgullo no me lo permitía. Me enderecé todo lo que me permitió mi débil columna y agarré el asa de la maleta. La casa a mis espaldas relucía bajo la iluminación empotrada, encimeras de mármol, electrodomésticos nuevos, una lámpara de araña de cristal, todo ello pagado con años de sacrificio, años en los que me negué vacaciones, ropa nueva e incluso atención médica adecuada, solo para construir un refugio tras la muerte de mi marido. Y ahora me lo habían quitado, disfrazando su robo con el lenguaje de la preocupación. ¿Y bien? ¿Te vas o tengo que llamar a alguien? Lisa se cruzó de brazos. Tragué saliva con dificultad, sintiendo el peso de 30 años de maternidad apretándome las costillas. La había criado, la había sostenido en cada rodilla raspada, en cada desamor, y ahora estaba frente a mí, mi propia hija, desterrarme como un mueble indeseado. Sin decir una palabra más, arrastré mi maleta hacia la puerta. Las ruedas resonaron sobre el suelo de roble pulido, cada golpe sordo era como un redoble de tambor que contaba la muerte de mi última ilusión. Al cruzar el umbral, oí las palabras de despedida de Lisa, frías y huecas: no vuelvas arrastrándote cuando te des cuenta de que no puedes con la vida sola. No me di la vuelta ni siquiera cuando la puerta se cerró de golpe tras de mí. Me quedé fuera de la casa que solía ser mi hogar. Me temblaban las piernas no por la enfermedad esta vez, sino por el peso de lo que acababa de pasar. Tras la muerte de mi marido, me pareció natural dejar que Lisa y Brandon se mudaran con nosotros. En aquel entonces, lo pasaban mal, apenas llegaban a fin de mes. Brandon había perdido el trabajo y Lisa decía que el alquiler los estaba dejando sin blanca. Esa noche al teléfono, lloró con la voz temblorosa mientras me contaba lo asustada que estaba.
Claro que dije que sí. Primero se mudaron a la suite de invitados, era temporal, prometieron, solo hasta que Brandon encontrara un trabajo estable. Pero los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Finalmente Brandon consiguió un trabajo de consultoría, pero el trabajo temporal, de alguna manera, se convirtió en permanente. Empezaron a hacer pequeños cambios en la casa, primero en la cocina, luego en la sala. No dije nada, quería que se sintieran cómodos. Me dije a mí mismo que eso es lo que hace la familia. Al principio, tenerlos allí alivió la abrumadora soledad que me había seguido tras la muerte de mi esposo. Lisa se sentaba conmigo durante mis tratamientos, me traía té cuando me sentía débil, incluso trenzaba mi cabello ralo como lo hacía de pequeña. Pensé que nos estábamos recuperando juntos. Pero esa suavidad se desvaneció. Sutiles cambios, el tono de Lisa se volvió más agudo, su paciencia se debilitó. Empezó a hablarme con condescendencia, insinuando que se me olvidaban cosas, preguntándose si había tomado mi medicación o pagado ciertas facturas. Brandon rondaba cerca, asegurándose de que su apoyo fuera lo suficientemente fuerte como para que yo lo oyera. Su preocupación nunca sonó a amor, sino más bien a gestión. Y lo dejé pasar. Me dije a mí misma que era su forma de sobrellevarlo, que tal vez estaba fallando, después de todo, era mayor, estaba enferma y ya no era tan aguda como antes. Pero no estaba ciega. Los extractos bancarios dejaron de llegar a mi buzón. Lisa insistió en que los manejara, para facilitar las cosas. Me dijo que mi salud debería ser mi única preocupación ahora. Quería creerle, quería creer que mi propia hija jamás me manipularía así. Pero esta noche su rostro gritando ardía tras mis párpados. Después de todo lo que había sacrificado, después de abrirles mi hogar, después de confiar en ellos, ella me veía como un peso que la arrastraba hacia abajo. Me senté en el banco fuera del pequeño motel que había encontrado con unos billetes en el bolsillo y la cabeza apoyada en la pared, contemplando las estrellas apenas visibles tras las luces de la ciudad. No se trataba solo de esta noche, llevaba años gestándose. Por fin lo veía. Susurré en la noche, mi voz apenas audible incluso para mí, querían mi dinero más que a mí. Las palabras me amargaron la lengua, pero eran ciertas. Una vez que enfrentas una verdad así, nunca podrás olvidarla. A la mañana siguiente me senté en el borde de la cama del motel, mirando mi viejo bolso sobre la mesita. Dentro había $200 arrugados, eso era todo lo que me quedaba a mi nombre. O eso creían. Agarré mi bastón y me puse de pie con las articulaciones protestando a cada movimiento. La enfermedad me había vuelto lento, pero no estúpido. No ciego. Todavía no. En esos primeros meses después de que Lisa y Brandon se mudaran, el cambio había sido tan gradual que casi lo pasé por alto. La forma en que Lisa empezó a colar preguntas en cada conversación. Mamá, ¿estás segura de que pagaste la factura del gas? Quizás te estás olvidando. Mamá, déjame llevar las cuentas, necesitas descansar. Es demasiado para ti preocuparte por todos estos complicados formularios financieros a tu edad. Al principio parecía cariño, ayuda. Pero pronto el correo dejó de llegarme por completo. Cambiaron las contraseñas de la banca en línea. Me explicó que era por mi bien. No tienes que estresarte con estas cosas, mamá, déjame encargarme. Confías en mí, ¿verdad? Claro que confiaba en ella, era mi hija. Luego llegaron los papeles. Todavía recuerdo aquella tarde de domingo en el solario, como Lisa me puso los documentos en el regazo como un favor casual. Mamá, el abogado sugirió consolidarlo todo, las cuentas, la escritura de la casa, tu testamento. Me facilitará la gestión si te pasa algo. Sonrió con dulzura. Solo estamos siendo responsables. Dudé. La casa sigue a mi nombre, ¿verdad? Se rió. Claro. Siempre serás la dueña, mamá. Esto facilita la gestión.
Me señaló dónde debía firmar, apresurándome con suavidad. No te preocupes por los detalles, el abogado ya lo aprobó todo. Como un tonto firmé. A partir de ese momento, poco a poco mi mundo dejó de pertenecerme. En las cenas, Lisa se sentaba a la cabecera de la mesa, mi mesa, mientras Brandon le rellenaba el vino y le susurraba al oído. Para cualquier otra persona, parecían cuidadores cariñosos, atentos y hermosos. Vi cómo mi casa se transformaba habitación por habitación, renovaciones que no había aprobado, compras que no hice, tarjetas de crédito que no tenía. Cada vez que preguntaba, Lisa sonreía y decía, ya está todo arreglado, mamá, relájate. Esa palabra me puso los pelos de punta. Había empezado a sospechar la verdad mucho antes de anoche, pero oír su risa burlona me había desgarrado hasta la última pizca de negación. Ahora estaba aquí en un motel barato, abandonado y desechado como un sirviente agotado. Pero por primera vez en años, una pequeña sensación desconocida se agitó en mi interior. No era rabia, todavía no, era claridad. Pensaban que era débil, creían que se lo habían quitado todo. Pero cometieron un error, olvidaron quién crió a Lisa. Olvidaron que yo no era solo un recurso, sino una persona. Navegar y el destino bueno tenía sentido del humor, porque allí de pie, con portapapeles en mano y su sonrisa refinada vacilando al verme, estaba Chloe, la sobrina de Linda, prima de Britney. Nos habíamos cruzado antes en reuniones familiares. La recordaba, con el pelo brillante, tacones caros y esa arrogancia que desprendía como perfume. Me recorrió con la mirada de pies a cabeza, y el reconocimiento resonó en su rostro como una bombilla defectuosa. Maggie Pierce, dijo con desdén, con una voz tan aguda que cortaba el cristal. ¿Qué haces aquí? Sonreí lenta y tranquilamente para ganar tiempo y ver cómo la mandíbula de Chloe se contraía, con la diversión burbujeando bajo sus palabras. ¿Compras aquí, cariño? Este no es el fin de semana de puertas abiertas para la servidumbre. La sala se quedó en silencio, las cabezas se giraron, las miradas me siguieron. Mantuve una sonrisa serena y peligrosa. No vine a comer, Chloe. Vine a comprar. Ahora, ¿me vas a enseñar los alrededores o debería llamar a tu gerente? Su sonrisa burlona se desvaneció. La gente susurraba, algunos rieron entre dientes. Por primera vez vi que la balanza se inclinaba a mi favor. Ya no era su criada. Ya no era la tonta, la carga, la descartada. Era la mujer con 8 millones de razones para reescribir las reglas. Nunca olvidaré la mirada en el rostro de Chloe, esa fracción de segundo cuando su sonrisa petulante vaciló, cuando su cerebro no pudo captar lo que sus ojos estaban viendo, yo parada allí, no con un uniforme de sirvienta, no con la cabeza gacha, sino con la confianza silenciosa y letal que solo el dinero puede comprar. Dudó un momento, pero luego intentó salvar su orgullo con la misma voz melosa y condescendiente. Por supuesto, señora Pierce. Por aquí. La seguí por la sala de exposición, sus tacones repiqueteaban nerviosos contra el mármol pulido. El lugar era extravagante, techos abovedados, lámparas de araña de cristal, ventanales que enmarcaban el horizonte como un cuadro. Pero el lujo no me distraía, la observaba. Su postura se endureció con un ligero temblor en la mano al hojear el folleto. Estaba nerviosa, y con razón. La gente como Chloe se pasa la vida aferrándose a la ilusión de ser mejores, más ricos, más inteligentes. Lo que no soportan es que la situación cambie. Nos detuvimos frente a una maqueta de las villas, versiones diminutas y perfectas de las mansiones que se extendían por la urbanización. Chloe se aclaró la garganta con la voz temblorosa. A partir de 3,5 millones. Interiores totalmente personalizados, jardines privados y seguridad de vanguardia. Fingí observar la modelo, dándome un golpecito en la barbilla pensativo. Genial. Forzó una sonrisa. Por supuesto. Requerimos una prueba de capacidad adquisitiva antes de aceptar ofertas serias.
Traducción: muéstrame tu cuenta bancaria. No me perdí ni un segundo. Saqué mi teléfono, abrí la app del banco y se la acerqué a la cara. Sus ojos se clavaron en la pantalla y palideció en un instante. La sala de exposición zumbó, otros clientes lo notaron. 8 millones, murmuró alguien. Tiene 8 millones. Sostuve la pantalla firme sin apartar la mirada de la suya. ¿Servirá? Chloe abrió la boca, la cerró y la volvió a abrir. Parecía un pez jadeando. Antes de que pudiera balbucear otro insulto, se acercó un joven con un impecable traje azul marino, 30 y tantos, seguro de sí mismo, demasiado refinado para ser un empleado subalterno. Buenas tardes, señora. Soy Alex, el gerente de ventas. ¿Hay algún problema? Chloe se recuperó enseguida, fingiendo una sonrisa. No hay problema. La señora Pierce solo estaba mirando. La mirada penetrante de Alex nos miró fijamente percibiendo la tensión. Me sonrió cortésmente. Señora Pierce, ¿quiere que la ayude personalmente con un recorrido? Asentí una vez, guardando el teléfono en el bolso. Sería genial. Chloe se desvaneció, encogiéndose con cada paso que daba hacia el futuro que creía suyo. Alex me guió por la casa modelo. Era impresionante, techos altos, encimeras de piedra importada, un solarium con vistas a las ondulantes colinas. Cada centímetro susurraba una silenciosa riqueza. ¿Y saben qué? No me sentí fuera de lugar, ni por un segundo. Pertenecía allí, quizás más que nadie en ese edificio. Para cuando volvimos a la oficina de ventas, ya había tomado una decisión. Me lo llevo, le dije a Alex con voz firme. En efectivo. La sala de exposición se quedó paralizada, incluso Alex titubeó. ¿Perdón? Ya me oíste. Saqué mi chequera. Me gustaría comprar esta villa hoy mismo. El importe total, sin hipoteca ni financiación. La sala bullía con una silenciosa conmoción. Alex se apresuraba a procesar el papeleo, manos moviéndose rápido, ansiosa por cerrar la venta. Y Chloe, que rondaba en el fondo pálida y temblorosa, con los ojos llenos de pánico. Pero aún no había terminado. La gente como Chloe necesita recordatorios. Al firmar la última página, me volví hacia Alex, con una sonrisa dulce como el azúcar. Ah, y una cosa más, me gustaría que esa joven de recepción, Sophie, era ella, se llevara la comisión de esta venta. Alex parpadeó confundido. Sophie. Pero todavía está en entrenamiento. Insisto, interrumpí con voz firme. Me trató con respeto cuando nadie más lo hizo. Se merece la recompensa. Alex asintió rápidamente. Por supuesto. Totalmente. Sentía la mirada fulminante de Chloe clavada en mi espalda, pero no la miré. No hacía falta. Los papeles estaban firmados. La casa era mía. El mensaje era alto y claro: subestimaste a la mujer equivocada. Salí de la sala de exposición ese día con las llaves de mi nuevo hogar y la tranquila satisfacción de saber que el karma finalmente estaba haciendo su aparición. Esa noche celebré con una cena de lujo y flores frescas que inundaron la villa, una paz que no había experimentado en décadas. Pero en el fondo sabía que esto no había terminado. Todavía no. Porque la gente como Linda, como Britney, como Ryan, no se rinde, no desaparece sin más. Dan vueltas esperando o observando, esperando el momento oportuno. Y había visto suficientes serpientes en mi vida para saber cuando una estaba a punto de atacar. Pero esta vez, estaba lista, más lista de lo que jamás podrían imaginar. Ni siquiera tuve una semana de paz. Así de rápido volvieron arrastrándose. En cuanto se enteraron de mi compra de bienes raíces, los buitres empezaron a rondarme. Empezó con una llamada. Casi no contesté, pero la curiosidad me venció. Hola, respondí preparándome.
Maggie, la voz de Linda era tan suave como siempre, pero con un toque de falsa dulzura que me puso los pelos de punta. Oí un pequeño rumor, compraste una casa en Cedar Heights, nada menos. No dije ni una palabra, simplemente dejé que el silencio se hiciera presente. Ella continuó, sabes, deberías habernos consultado antes de hacer un movimiento financiero tan grande. Al fin y al cabo afecta a la familia. Casi me atraganto con el café. ¿La familia?, pensé. ¿Te refieres a la familia que me echó, que me llamó inútil, que intentó mandarme a fregar pisos en una residencia de ancianos? Linda se rió levemente como si yo estuviera siendo dramática. Ay, Maggie, no seas tan sensible. Solo nos preocupaba tu futuro. Mi futuro, repetí rotundamente. Qué curioso, no te importaba mi futuro cuando intentabas echarme. Hubo una pausa, la suficiente para que pudiera imaginarme cómo giraba su mente intrigante. Escucha, empezó suavizando el tono, quizás exageramos, la cosa se puso tensa. Pero somos familia, y la familia perdona. Resoplé. La familia también conspira, manipula y te desangra al parecer. Linda se aclaró la garganta, ignorando el comentario mordaz. Ryan ha estado un poco estresado, ya sabes cómo son los hombres con la presión de proveer. Y Britney, bueno, puede ser mordaz, pero tiene buen corazón. Casi me río. Su corazón. Su corazón está enterrado bajo la montaña de bolsos de diseñador que pagué. Otra pausa, y luego soltó el verdadero motivo de la llamada. Solo queremos saber de dónde salió todo este dinero, Maggie. Es mucho, la gente habla, especula. Ah, ahí estaba, la codicia aflorando bajo una falsa preocupación. Me recosté en la silla, contemplando la vista desde mi nueva sala. La luz del sol se derramaba sobre el suelo de madera, y el lejano zumbido de los aspersores se filtraba por la ventana abierta. ¿Quieres saber de dónde salió el dinero?, pregunté con voz gélida. Proviene de años de trabajo agotador, de lealtad, de sacrificio, de una mujer que me respetó lo suficiente como para dejarme todo al morir. Linda se burló y su máscara se quebró. Ay, por favor. No te hagas el tonto como si esto fuera un cuento de hadas de la pobreza a la riqueza. ¿Tú, ama de llaves? Nadar en millones de repente me parece sospechoso. Sonreí. Los celos te quedan feos, Linda. Antes de que pudiera escupir más veneno, colgué. Pero ahí no acababa todo. Durante los siguientes días, los mensajes no paraban de llegar, los mensajes pasivo-agresivos de Britney, los patéticos mensajes de voz de Ryan, que pasaban de la falsa preocupación a la culpa y finalmente a la ira descarada. Y luego las flores, un ramo enorme entregado directamente en mi puerta, rosas rojas con una tarjeta brillante dentro que decía, que tengas un buen fin de semana. Con cariño, hijo. Casi me parto de risa de tanto descaro. Sin dudarlo, recogí el ramo, lo llevé directo a la papelera, lo metí dentro y le tomé una foto. Le envié la foto al portero de la entrada con instrucciones estrictas: rechazar cualquier entrega de esta persona, reenviarle esta foto. No solo quería que lo rechazaran, sino que lo humillaran. Durante unos días maravillosos, reinó el silencio. Luego empezó el verdadero circo. Ryan empezó a aparecer, merodeando fuera de la urbanización, lloviera o hiciera sol, entre semana o fin de semana. Ahí estaba, rondando cerca de la entrada, a veces paseándose, a veces desplomado en un banco como un cachorro apaleado. Las primeras veces lo ignoré, pero su comportamiento fue empeorando. Una mañana, mientras salía a almorzar, se abalanzó hacia el coche con el rostro desencajado por la desesperación. Mamá, por favor, suplicó golpeando la ventanilla. No seas así. Vuelve a casa, me equivoqué. Voy a cambiarme. Ni siquiera lo miré. Subí la ventanilla y le dije al chófer que siguiera adelante. Fue lamentable, vergonzoso, pero no sincero. Ryan no me extrañaba, extrañaba mi dinero.
2 semanas así, y finalmente me harté del drama. Contraté a un chofer a tiempo completo, dejé de caminar sola a cualquier sitio y evité por completo la entrada principal. Con el tiempo la actuación se desvaneció, Ryan desapareció por un momento. Pensé que tal vez, solo tal vez, todo había terminado. Me equivoqué. Serpientes. Lo habían logrado. La actuación de Lisa hizo que todo lo que había hecho pareciera un acto de compasión. Los vecinos lo creyeron porque así lo quisieron. A nadie le gusta pensar que una hija puede ser tan despiadada. Preferirían creer que la anciana había perdido la cabeza. Me imaginaba a Lisa interpretando el papel a la perfección, suspirando profundamente con la voz apenas temblorosa. Ha sido muy duro ver cómo decae mamá, decía, pero estamos haciendo lo que podemos. Brandon ha sido un pilar fundamental en todo esto. Y mientras el público aplaudía su sacrificio, ella vaciaba mis cuentas, destrozaba mi casa, gastando lo que creía haber ganado. Pero era descuidada. Aún tenía amigos tranquilos, gente que me conocía mucho antes de que Lisa se pusiera la máscara. Ruth puso una mano cálida sobre la mía mientras yo estaba sentada rígida en el columpio de su porche. Déjalos hablar, Margaret. No saben toda la historia. No me importan los vecinos, dije en voz baja con la mirada perdida. Me importa que esté sentando las bases. Si mucha gente cree que soy incompetente, intentará dar el siguiente paso, la tutela. Ruth me apretó la mano suavemente. Pero no lo logrará. Esta vez no. No lo haría, porque mientras Lisa les contaba sus mentiras a familiares y vecinos, no tenía ni idea de que mi abogado ya había programado las evaluaciones médicas, la declaración jurada y las órdenes de protección. Todo lo que hacía solo servía para reforzar mi caso. Cuanto más mentía, más se hundía. Ella piensa que es muy inteligente, murmuré. Ese es el error, Margaret, dijo Ruth con una sonrisa cómplice. Siempre creen que estamos demasiado cansadas para luchar. Me volví hacia ella, sintiendo que algo nuevo se encendía en mi interior, no era ira ni pena, sino algo más frío, más agudo. Nadie espera a los callados, susurré. Y esta vez, no iba a susurrar mucho más. Los días se fundían a medida que avanzaba con precisión silenciosa, cada papel firmado, cada cuenta reclamada, cada documento asegurado. La casa de Ruth se convirtió en mi refugio. Su habitación de invitados, aunque pequeña, parecía una fortaleza, sin acabados de lujo, sin alfombras de diseño, sin encimeras de mármol. Solo paredes sólidas, comidas calientes y alguien que me miraba a los ojos sin pensarlo 2 veces. Nos sentábamos en la mesa de su cocina por las mañanas, tomando café mientras yo trabajaba en el interminable papeleo que me enviaba el señor Kaplan. ¿Alguna vez piensas que se arrepiente?, preguntó Ruth una mañana, untando con cuidado mantequilla en su tostada. ¿Arrepentimiento? Solté una risa seca. Lisa no se arrepiente. Solo calcula. Ruth asintió pensativa. La gente como ella siempre confunde la paciencia con la debilidad. Dejé el archivo a un lado. Ese fue mi error, pensé que el amor podía hacer que alguien se sintiera agradecido. Durante años le había dado a Lisa todo lo que podía, no solo mi casa, no solo mi dinero, sino también mi confianza. Le había entregado mi futuro porque creía que las madres debían hacerlo, porque creía que mis sacrificios nos unirían más. Pero el amor sin respeto no es amor en absoluto, es un derecho y el derecho crece como el moho en los rincones oscuros cuando se lo permites. Ahora yo estaba arrojando luz sobre esos rincones. Cada vez que hablaba con el señor Kaplan, la imagen se clarificaba. Lisa había usado mis cuentas para conseguir líneas de crédito, había construido reformas con fondos que creía que controlaría para siempre. Incluso había financiado los negocios fallidos de Brandon, desviando los ahorros que mi esposo, con tanto esfuerzo, había ganado en su pozo sin fondo de malas decisiones. Y ella pensaba que yo simplemente desaparecería mientras ella construía su imperio a mis espaldas.
Pero cada una de esas transacciones dejaba un rastro en papel, cada documento se estaba convirtiendo en un arma. Le llevábamos semanas de ventaja. Los mandatos judiciales estaban casi listos, la congelación de activos entraría en vigor en cuanto el señor Kaplan presentara las mociones finales. Y Lisa no tenía ni idea, seguía creyendo que iba ganando. Ese fin de semana, Lisa se fue de la ciudad a un retiro de spa carísimo que había reservado con lo que aún creía que era su herencia. Brandon estaba con ella, dándose un atracón de masajes y champán, ajeno a la silenciosa tormenta que se avecinaba tras ellos. A media mañana, me encontraba de nuevo frente a mi casa, no como un exiliado, sino como su legítimo dueño. Esta vez no llevaba una maleta, llevaba una gruesa carpeta legal bien sujeta bajo el brazo. El cerrajero ya está aquí, dijo mirándome con educada curiosidad. ¿Segura que tiene la autorización legal, señora? No me ofendí, estaba siendo cuidadoso, y debía serlo. Le entregué la orden judicial y los documentos notariados que el señor Kaplan había preparado. Toda la autorización que necesito está aquí. Los examinó con atención, arqueando ligeramente las cejas al pasar las páginas. Todo era legítimo, irrefutable. Muy bien, dijo con un leve asentimiento. Comencemos. Lo observé mientras trabajaba, quitando cada cerradura una a una. El clic de cada cerrojo al soltarse fue como si me quitaran un peso del pecho. Dentro de la casa, los de la mudanza ya estaban empaquetando artículos de lujo, muebles, aparatos electrónicos, obras de arte importadas, todos comprados con los fondos robados. Órdenes judiciales autorizaron su incautación, todo lo comprado indebidamente con mis cuentas quedó congelado, a la espera de su restitución total. Las encimeras de mármol brillaban bajo las luces de la cocina. Lisa había insistido en que eran una inversión para aumentar el valor de la propiedad, ahora lucían frías y estériles. Por primera vez vi la casa como lo que se había convertido, un escenario que decoraba para impresionar a los demás, no un hogar lleno de amor. Los de la mudanza trabajaron con rapidez pero con respeto. Ninguno hizo preguntas aunque noté las miradas que intercambiaron al darse cuenta de quién era realmente la casa. No tuve que dar explicaciones. Al caer la tarde las nuevas cerraduras encajaron y depositaron las llaves con suavidad en mi palma. Listo, dijo el cerrajero en voz baja. Me quedé allí un momento más, respirando el espacio que una vez sentí que me habían robado, los pisos que había pulido, las paredes que había pintado con mi esposo, la mesa del comedor donde serví cenas navideñas a una familia que creía que me amaba. Ahora era mío de nuevo, no porque me lo devolvieran, sino porque lo recuperé. Ruth se acercó a la acera y bajó la ventanilla. Se le iluminó la cara al verme con las llaves. ¿Y bien?, preguntó con dulzura. Está hecho, dije con voz firme y mano firme. Ruth sonrió y dijo exactamente lo que necesitaba oír. Ahora veamos cómo se comportan al volver a la realidad. Esa noche me senté en la sala de Ruth, con las llaves sobre la mesa frente a mí. No podía dejar de mirarlas, llaves sencillas y comunes, pero más pesadas que el oro. Ruth me sirvió una taza de té y la deslizó sobre la mesa. No dijo mucho, no hacía falta. Envolví mis manos alrededor de la taza caliente y finalmente exhalé. Me subestimaron, Ruth. Siempre lo hacen, dijo ella suavemente. Durante tanto tiempo me tragué cada insulto, cada manipulación, diciéndome que era mejor mantener la paz, que estaba manteniendo a la familia unida, que era más fácil dejar que se llevaran las cosas pequeñas hasta que esas cosas pequeñas se convirtieran en todo. Pero sentada allí mirando esas llaves, me di cuenta de algo que no había admitido del todo antes, no había perdido el control por ser débil. Lo perdí porque creí que me protegerían, que apreciarían lo que había construido. Confundí la conveniencia con el amor. Bebí el té a sorbos, sintiendo el calor resbalándome por la garganta. Pensaban que estar enferma significaba que no tendría fuerzas para luchar. La voz de Ruth era tranquila, estabas cansada. ¿Estás cansada?
Pero cansada no significa que hayas terminado. Asentí lentamente mientras las palabras se me metían en los huesos. Eso era todo, eso era lo que nunca vieron. Yo había criado a Lisa, la había guiado a través de cada tropiezo, cada tormenta. Le di más paciencia de la que merecía, y ella confundió mi silencio con rendición. Pero las personas calladas llevan algo peligroso dentro, cuando finalmente deciden levantarse, lo hacen con una claridad que otros no pueden igualar. Había pensado que sobrevivir significaba mantener la paz. Ahora, por primera vez en años, sobrevivía por mí. Pensarlo no me amargó, me lo dejó claro. Ya no se trata de venganza, dije. Se trata de vivir mi vida por fin a mi manera. Los ojos de Ruth brillaron. Así suena la libertad, Margaret. Alcancé las llaves, dejando que el frío metal me presionara la palma. Durante tanto tiempo, había esperado que me devolvieran lo que me habían quitado. Nunca me lo iban a dar, nunca se iban a disculpar. No lo necesitaba. Yo mismo lo había recuperado. Mañana se procesarían los trámites legales, la congelación de activos, las órdenes judiciales, todo lo que el señor Kaplan había organizado como piezas de un tablero de ajedrez. Se avecinaba una tormenta, y esta vez no sería yo quien se vería envuelto en ella. No desaparezcan, solo se deslizan hacia agujeros más oscuros. Una semana después, sonó mi teléfono. Al principio no reconocí el número, pero la voz del otro lado me dio escalofríos. Hola Maggie, dijo arrastrando las palabras. Soy Richard, mi exmarido. El hombre con el que no había hablado en más de 20 años. ¿Qué? ¿Cómo conseguiste este número?, balbuceé sorprendido. Tranquilo, dijo riendo. Ryan me encontró. Supongo que ha estado investigando. Se presentó en mi oficina y armó un escándalo. Se me revolvió el estómago al oír a Richard continuar, con la voz cargada de irritación. El chico me pidió una prueba de paternidad, dijo que mentía, insistió en que sigo siendo su verdadero padre. Me froté la sien, con el miedo apoderándose de mí. ¿Y qué le dijiste? Le dije la verdad, dijo Richard con sencillez. Que no soy su padre biológico. Pero no le conté todo, ese siempre fue nuestro trato. Exhalé, liberando un poco la tensión. Gracias. No hay problema, respondió Richard. Pero prepárate, Maggie. Está desquiciado y desesperado. Si está dispuesto a encontrarme después de todos estos años, no va a dejarlo pasar. Tenía razón. Ryan no estaba asimilando nada, estaba planeando su siguiente paso. Necesitaba estar preparada porque lo presentía, la tormenta estaba lejos de terminar. Ojalá pudiera decir que la advertencia de Richard me preparó para lo que venía después, pero subestimé lo bajo que caería Ryan. Pensé que se quedaría pensando un rato, asimilando la verdad, tal vez incluso madurando. Pero a Ryan no le interesaba madurar, quería venganza. Como un niño que no puede tener su juguete, decidió que si no podía controlarme, me destruiría. Empezó de forma pequeña y sutil, miradas extrañas de los vecinos, conversaciones en susurros que se interrumpían al pasar, sonrisas forzadas que no llegaban a los ojos. Al principio pensé que solo se trataba de política del barrio, la gente rica siempre tiene algo de qué cotillear. Entonces llamó Mónica. ¿Te acuerdas de Mónica? La joven y dulce vendedora de la sala de exposición de la villa, la única que me trató con amabilidad cuando compré mi casa. Parecía nerviosa. Margaret, por favor, no dejes que lo que diga la gente te moleste, titubeó. No te lo vas a creer, pero Ryan ha salido a la luz pública. Mi corazón latía con fuerza. ¿Qué quieres decir? Él comenzó un canal de transmisión en vivo, lo llama como mi madre me abandonó. Hice clic en el enlace que me envió Mónica y lo vi sentado en una habitación lúgubre, con los ojos hinchados y la voz temblorosa como una estrella de telenovela. Mi madre nunca me quiso de verdad, sollozó.
Trabajé muchísimo, estudié muchísimo, y ni siquiera me apoyó cuando entré a la universidad. Se fue, aceptó un trabajo como asistente interna para desconocidos ricos, dejándome en un apartamento destartalado. Se me revolvió el estómago al oír sus mentiras manipuladoras. Cuando me casé, dijo, no aporté ni un céntimo. Ahora que es rica, me dejó completamente de lado, como si nunca hubiera existido. Los comentarios llegaron en masa. ¿Qué clase de madre hace eso? Ella suena desalmada. Él merece algo mejor. Miles de desconocidos comiéndolo como si fuera un caramelo. Fue más que mentiras, eran rencorosas, pero su ingenio me irritó. Ryan no me acusó de nada ilegal, se pintó a sí mismo como el hijo abandonado y con dificultades, y a mí como el villano frío y despiadado. Su número de seguidores se disparó. Las transmisiones se dispararon. Las donaciones por compasión llovieron. Incluso vendió mercancía, camisetas baratas con lemas como, todo lo que quería era su amor. Era absurdo, casi una pesadilla, pero era real. La gente empezó a interesarse por mi nombre, mi dirección, las fotos de mi casa. Mi vida entera estaba siendo diseccionada por desconocidos de Internet con demasiado tiempo y muy poco sentido común. De repente ya no era solo un jubilado privado, era el villano de la historia viral de Ryan, y estaba funcionando. Consideré llamar a mi abogado inmediatamente, pero no lo hice, todavía no. En el fondo sabía que combatir el fuego con abogados era una cosa, pero a veces hay que combatir el fuego con gasolina. Esa noche registré mi propia cuenta en la misma plataforma de streaming. Creé un canal llamado, así que esta es la mamá que abandonó a Ryan, simple. Afilado. Imposible de ignorar. Primero me uní a su transmisión en vivo y envié una generosa donación de $5,000, justo lo suficiente para que la conversación explotara. Luego envié un mensaje por la pantalla. Hola a todos, soy la madre despiadada por la que Ryan ha estado llorando, ¿quieren escuchar mi versión? Pasen a mi canal esta noche. Sortearé $100,000 en premios en efectivo por orden de llegada. La avalancha de espectadores fue inmediata. El tráfico de mi canal se disparó en cuestión de minutos. Miles de personas entraron, ávidas de té. Me incliné hacia la cámara, con voz firme y mirada impasible. Antes que nada, sí, rompí relaciones financieras con Ryan. Pero no, eso no me hace desalmada. La gente merece la historia completa. Se lo conté todo, los años que trabajé por todo el país para pagar su hipoteca, la casa que les compré, la constante falta de respeto, los insultos, el desalojo de mi propia casa y finalmente, la herencia que pretendía dejarles hasta el último centavo a Ryan y su esposa. En lugar de gratitud, planearon echarme. El chat explotó. Intentaron convertirla en sirvienta interna, eso es abuso financiero. Nadie se mete con el dinero de su madre. Pero no había terminado. Compartí documentos fiduciarios notariados, comprobantes legales de mi herencia de $8 millones, recibos escaneados de facturas médicas y matrículas universitarias, cada centavo que había gastado en la vida de Ryan. Algunos aún dudaban, pero es tu hijo, ¿no se supone que debes apoyarlo? Sonreí con frialdad. Apoyar a tu hijo sí. Permitir que te desangren para siempre no. Sobre todo cuando ese hijo ni siquiera es tuyo por sangre. La charla estalló de nuevo, un muro de interrogantes. Me incliné hacia ella, tranquilo y despiadado. Ryan no es mi hijo biológico, revelé. Lo adopté cuando tenía 1 año, lo dejaron abandonado en un hospital, nació con un defecto cardíaco y lo dejaron morir. Los comentarios se volvieron nucleares, ella lo salvó, ¿es adoptado y hace esto? Finalmente el último clavo, subí la grabación de audio sin editar del propio Richard, la llamada donde Ryan me envió como asistente interna de un viejo rico. Era innegable. La conversación cambió, esto no es abandono, es supervivencia.
Él no extraña a su madre, extraña su dinero. Ella es la víctima, no él. Me recosté satisfecho, pero sabía que esto era solo el primer asalto. La verdadera pelea estaba por venir. Creía estar preparado para las consecuencias, pero nada te prepara para que Internet se vuelva contra tu propia sangre. A la mañana siguiente la cuenta de streaming de Ryan había desaparecido, la habían borrado por completo de la plataforma. Su sitio de merchandising cerró. Las donaciones por compasión se congelaron. Resulta que cuando se expone la verdad con pruebas contundentes, la compasión del público se desvanece más rápido que un interruptor. Pero los animales acorralados muerden, y Ryan no solo mordió, sino que gruñó. Primero reapareció fuera de mi urbanización, pero el personal de seguridad lo mantuvo a raya el tiempo suficiente para que cerrara todas las puertas y duplicara el horario del personal. Corrió por la puerta en formato digital, llamadas acosadoras, números bloqueados que colgaban con una risita. Coches desconocidos aparcados calle abajo. Luces parpadeaban en mi jardín. Llegaron paquetes anónimos con periódicos triturados y, en una ocasión, una rata muerta. Fue una intimidación clásica, y se lo entregué todo: filmaciones de seguridad, matrículas, registros de entrega, a mi abogado y a la policía. Sin embargo, el acoso continuó hasta que una noche Mónica volvió a llamar con la voz temblorosa. Margaret, por favor, dime que estás bien. ¿No has visto el último vídeo? Se me revolvió el estómago. ¿Qué vídeo? Ella dudó. Será mejor que te sientes. Unos minutos después lo encontré, una cuenta nueva y anónima, pero con una voz inconfundible. Ryan. El vídeo se titulaba La verdad sobre mi madre, lo que esconde. Hice clic en reproducir. Allí estaba, con los ojos inyectados en sangre y la voz temblorosa, pero esta vez no había un gesto de tristeza, solo de rabia. Todos creen que es una víctima, siseó. No lo es. Es una impostora, una mentirosa, y lo demostraré. Luego hizo algo que no esperaba, mostró mis papeles de adopción, los retorció y los convirtió en una narrativa repugnante. Ella nunca me quiso, me recogió como a un caso de caridad, para obtener compasión y limosnas. Me oprimió todo lo que tenía. Cuando se hizo rica, me dejó solo porque no era su hijo. La sección de comentarios explotó: adoptar no es un pase libre. Lo usó para dar lástima, apreté los puños, con el pulso acelerado. Sus mentiras eran veneno y se propagaban rápidamente. Pero Ryan no se dio cuenta de que no era el único con recibos. Levanté el teléfono y volví a llamar a mi abogado con voz tranquila y controlada. Lo tengo todo y estoy listo. Las cuentas que habían abierto a mi nombre estaban ahora marcadas para investigación. La escritura de la casa estaba asegurada, protegida tras múltiples capas de protección legal que Lisa ni siquiera vería venir hasta que fuera demasiado tarde. Su hija está muy expuesta a problemas legales, dijo Kaplan durante nuestra reunión, ajustándose las gafas mientras revisaba los documentos. Gastos no autorizados, mala administración de fondos fiduciarios, posible fraude, han dejado huellas por todas partes. Me senté frente a él tranquilo y firme. No necesitaba alzar la voz ni gritar sobre lo que me habían hecho. Los documentos hablarían por mí. La ley hablaría por mí. ¿Crees que ella peleará?, pregunté. Kaplan sonrió levemente. No tendrá mucho espacio. Las pruebas son exhaustivas. En cuanto se notifique el desalojo, todo cambiará. Me recosté en la silla, sintiendo el peso de lo que finalmente estaba sucediendo. Había permitido que Lisa manejara los hilos durante demasiado tiempo, pensando que la lealtad familiar de alguna manera suavizaría su codicia. Pero la codicia no se suaviza, crece. Devora. Cree que nunca seré lo suficientemente fuerte para enfrentarla, dije en voz baja. Cuenta con que me dé demasiada vergüenza, demasiado miedo para pelear con mi propia hija. Kaplan asintió.
La mayoría de los abusadores cuentan con el silencio. Ya no. Los de la mudanza ya habían catalogado cada compra importante realizada con mis cuentas, los nuevos muebles de diseño, los electrodomésticos de lujo, las alfombras importadas de las que presumía ante sus amigos. Cada artículo estaba ahora bajo revisión legal, cada dólar estaba vinculado a la herencia que mi esposo me dejó. Incluso encontré las viejas pólizas de seguro que mi esposo había contratado hacía años, guardadas en una caja de seguridad. A Lisa nunca se le ocurrió buscarlas, cuentas que su avaricia no había tocado. Era casi ridículo lo minucioso que había sido mi esposo. Se preparó para todo, dije en voz alta. Kaplan levantó la vista. Excepto ella. Sonreí, pero no había calidez en mi sonrisa. No podía imaginar que nuestra hija se convertiría en esto. Ruth me llevó de vuelta después. El aire olía a lluvia, el mundo se sentía en calma, pero en el fondo, la tormenta que yo había desatado cobraba fuerza. ¿Estás lista, Margaret?, dijo Ruth cuando entramos en su entrada. Estuve listo hace mucho tiempo, respondí. Solo que no lo sabía. Mañana el tribunal autorizaría el desalojo. Las notificaciones se entregarían mientras Lisa y Brandon aún estaban fuera, sin darse cuenta de cuánto terreno habían perdido. Querían jugar con mi vida, ahora perderían todo lo que creían controlar. Y cuando regresaran, no les quedaría nada que reclamar. Era temprano, de esas mañanas en las que el mundo se siente demasiado tranquilo, como si supiera que algo va a pasar. La orden judicial estaba en mi bolso mientras Ruth me llevaba de vuelta a casa por última vez, a mi casa. Lisa seguía en su spa, ajena a todo. Brandon a su lado, seguramente borracho de la vida de fantasía que creían tener asegurada. Aún no habían regresado, y eso era justo lo que necesitaba. El camión de mudanzas llegó primero, sin ruido ni ostentación, solo un equipo de hombres silenciosos y eficientes que ya habían visto situaciones similares. No hicieron preguntas. Tenían su lista meticulosamente preparada por el señor Kaplan, respaldada por órdenes judiciales y pruebas. La puerta principal se abrió fácilmente con mis nuevas llaves. La casa estaba en silencio, pero ya no parecía de extraños. Con cada paso que daba sobre los pisos pulidos, volvía a ser mía. Los de la mudanza trabajaron con rapidez. El juego de comedor importado de Lisa fue etiquetado y cargado. La alfombra persa de la que tanto había presumido fue enrollada y embalada. El sofá modular de cuero italiano flamante que publicó en redes sociales fue cuidadosamente envuelto en plástico y llevado a la puerta principal. Cada lujo que había comprado con mi dinero, cada cosa que presumía como si fuera suya, estaba siendo desmantelada pieza por pieza. No fue venganza, fue recuperación. Mientras trabajaban, entré en la cocina. Las nuevas encimeras de mármol brillaban bajo la luz de la mañana, diseño de Lisa, no mío. Ella quería que todo pareciera una revista de papel satinado, pero nada de aquello le hacía sentir como en casa. No como la vieja mesa de madera en la que mi marido y yo solíamos sentarnos durante las largas tardes, tomando té y hablando del futuro que estábamos construyendo juntos. La mesa ya no estaba, claro. Lisa la había tirado durante una de sus fases de modernización. Toqué la fría superficie del mármol. Nunca entendiste que era un hogar, Lisa, le susurré a la habitación vacía. A media tarde la casa estaba vacía. El cascarón permanecía, pero todo lo que había guardado dentro para fingir poder había desaparecido, congelado, confiscado, a la espera de una sentencia judicial. Habían cambiado las cerraduras, reiniciado el código de la alarma, instalado las cámaras de seguridad. La fortaleza que creía controlar ahora se alzaba contra ella. Cuando el último camión de mudanza se alejó, me quedé en la escalera de entrada, con las llaves en la mano, viendo cómo el sol se ponía. Callar no significa debilidad, nunca lo fue. Simplemente pensaron que mi silencio significaba rendición, pero se equivocaban.
Los gritos empezaron antes de que el coche de Lisa se detuviera por completo. Desde detrás de los altos setos, la vi salir furiosa de la camioneta, con el rostro desencajado. Brandon la siguió como una sombra, encogiéndose ya en cuanto llegó a los escalones de la entrada y vio las cerraduras cambiadas. —¿Qué demonios es esto? —gritó, tirando de la manija de la puerta, zarandeándola con fuerza como si la fuerza de su rabieta fuera a abrir las cerraduras. Brandon permanecía rígido detrás de ella con el teléfono ya en la mano, probablemente llamando al abogado que ambos suponían que los salvaría. Di un paso adelante caminando lenta y deliberadamente hasta quedar a la vista. Lisa se quedó paralizada al verme. Su rostro palideció y luego se sonrojó profundamente al comprender el peso de lo sucedido. —¿Tú? ¿Qué haces aquí? —gritó. La miré a los ojos tranquila e imperturbable. —Vivo aquí. ¿Recuerdas? Brandon murmuró detrás de ella. —Llama a la policía. —Adelante —dije en voz baja, casi con amabilidad. —Llámalos. A Lisa le temblaba la mandíbula mientras manipulaba torpemente su teléfono. —No tienes derecho a dejarnos fuera. Estás enferma. Eres inestable. Esta casa no es segura contigo dentro. Ladeé la cabeza ligeramente. ¿Eso es lo que les has estado diciendo a todos? ¿Que soy mentalmente incompetente, que me fui voluntariamente? Abrió la boca, pero no le salieron las palabras. Di otro paso lento hacia adelante. Lo olvidaste, Lisa. Nunca fuiste la dueña de esta casa. Manejabas las cuentas, gastabas mi dinero, pero la escritura, la herencia, la autoridad legal, eso siempre fue mío. Su mirada se dirigió de nuevo a Brandon desesperada por apoyo. Pero lo vi en él, la vacilación, la lenta y desesperada comprensión de que pisaban tierra firme. Bajé la voz, cada palabra más cortante que cualquier grito. Confié en ti. Te abrí mi hogar cuando no tenías nada, y me pagaste tratándome como un obstáculo, como una carga. El rostro de Lisa se contrajo. No entiendes todo lo que hemos hecho por ti. Sonreí entonces, no con enojo sino con esa tranquila certeza que no dejaba lugar a discusión. No, Lisa. Lo entiendo perfectamente. Por eso recuperé todo lo que robaste legalmente para siempre. Gritó con la voz entrecortada. No puede hacer esto. Detrás de ella, el teléfono de Brandon seguía pegado a su oído, pero podía oír la débil voz del operador en el altavoz. Señora, ya hay una orden judicial en el expediente. Es un asunto civil. Vi cómo su última esperanza se desvanecía ante sus ojos. Lisa se giró hacia mí, su voz ahora un gemido lastimero. Mamá, por favor. Podemos arreglar esto. Somos familia. Ahora recordaba que éramos familia. Dejé que el silencio se hiciera pesado entre nosotros antes de hablar por fin, con la voz firme como una piedra. Solo recuerdas a la familia cuando te quedas fuera. Su sollozo resonó mientras me giraba y volvía adentro, cerrando la puerta detrás de mí con un clic final y tranquilo. Los observé desde la ventana. Lisa se quedó paralizada en los escalones de la entrada, sus sollozos se convirtieron en jadeos desesperados al darse cuenta de la realidad. Brandon caminaba detrás de ella, aún con el teléfono agarrado con fuerza, pero ya no había bravuconería en sus movimientos. Entonces se oyó el último crujido. Dejó de caminar y se giró bruscamente hacia ella. Podía oírlo a través del fino cristal. Te dije que nos estábamos pasando. Esto era peligroso. Lisa se giró de golpe con los ojos como platos. ¿Ahora me estás culpando después de todo lo que hemos hecho juntos? Brandon negó con la cabeza, alejándose de ella. No, Lisa. Este siempre fue tu juego. Pude ver cómo se desmoronaba, la frágil alianza que habían construido sobre la codicia empezaba a resquebrajarse bajo presión. Él la había apoyado mientras el dinero fluía, pero ahora que el pozo se había secado, buscaba la manera de distanciarse.
Lisa lo agarró de la manga, presa del pánico. Brandon, no te atrevas a dejarme aquí plantado así. Pero él se soltó el brazo de un tirón brusco. Estás solo, dijo y así, sin más, caminó hacia su coche, dejándola sola frente a la casa que ya no le pertenecía, bajo un cielo que de repente se sintió mucho más grande, mucho más frío. No me moví. Me quedé allí tras el cristal, viéndola desmoronarse en tiempo real. Cayó de rodillas en la pasarela, su lamento rompió el aire quieto de la tarde. Los vecinos habían empezado a asomarse tras las cortinas, observando el espectáculo de la hija devota que tanto había presumido de su vida de sacrificio. Las máscaras caían, las mentiras se desmoronaban. Por un momento casi sentí lástima por ella, casi. Porque bajo sus sollozos no había dolor, ni siquiera vergüenza. Era el pánico de alguien que jamás imaginó un mundo donde las consecuencias pudieran alcanzarla. La puerta principal que estaba detrás de mí se sentía sólida bajo mi mano. Esta era mi casa, mi vida, mi libertad. Y por primera vez en mucho tiempo, era solo mía. A la mañana siguiente todo el vecindario bullía. Sentí el cambio en el aire al salir al porche con mi café. Las cortinas se movieron, los coches redujeron la velocidad al pasar, y los rumores que Lisa les había transmitido durante años se desmoronaban bajo el peso de lo que habían visto con sus propios ojos. Lisa no había regresado esa noche. Se alojaba en otro lugar, probablemente buscando asesoramiento legal, buscando lagunas legales inexistentes. Pero no le quedaba nada a lo que aferrarse. Las cuentas bancarias estaban bloqueadas, la casa legalmente asegurada, las transacciones fraudulentas congeladas bajo investigación judicial. La tormenta había azotado, y ella era la que se había quedado afuera, entre los escombros. Ruth me acompañó en el porche y me ofreció una taza de té recién hecho. Están todos hablando, ¿sabes?, dijo en voz baja, casi divertida. Déjalos, respondí con voz firme. Que hablen cuanto quieran. Esta vez, no soy yo quien debería avergonzarse. Ruth miró hacia la casa de al lado, donde la señora Callebaut se asomaba por la ventana, fingiendo no mirarla. Durante años creyeron todo lo que decía de ti, añadió Ruth. Y ahora han visto la verdad. Tomé un sorbo de té, su calor me tranquilizó. La verdad siempre sale a la luz, solo que tarda más cuando la gente no quiere verla. Y por primera vez en años, me daba igual lo que pensaran. Su compasión, sus susurros, su curiosidad, nada de eso me conmovía ya. No habían estado ahí cuando Lisa fue minando mi independencia, poco a poco. No habían visto la manipulación disfrazada de preocupación. Pero ahora veían las consecuencias. Algunos coches se detuvieron brevemente en la acera, primos lejanos, supuestos amigos de Lisa, demasiado avergonzados para acercarse, demasiado curiosos para mantenerse alejados. Pero nadie subió las escaleras. No sabían qué decir. La imagen perfecta que Lisa había construido se había roto, y en su lugar estaba la mujer que creían haber enterrado bajo las etiquetas de frágil, olvidadiza y pesada. Todavía estaba aquí. Todavía de pie. La voz de Ruth rompió el silencio de nuevo. ¿Te arrepientes, Margaret? Negué con la cabeza. Me arrepiento de haber confiado en alguien que no lo merecía, pero no me arrepiento de haber luchado para recuperar mi vida. La puerta principal crujió levemente tras mí mientras la brisa recorría mi casa. Mi nombre estaba de vuelta en todos los documentos, mi dignidad intacta. Puede que Lisa haya intentado borrarme, pero al final, se borró a sí misma. Al ver a los oficiales allí, se me encogió el estómago. Junto a ellos, un hombre al que no había visto en más de 20 años, Richard, mi exmarido, parecía mayor, cansado, más desgastado de lo que recordaba. ¿Qué pasa?, pregunté acercándome con cautela. Los agentes intercambiaron una mirada. Señora, su exmarido nos contactó. Voló desde Vancouver esta mañana, dice que su hijo ha desaparecido. Se me paró el corazón.
Desaparecido, repetí con la incredulidad en el pecho. Richard asintió pasándose una mano por el pelo canoso. Es terrible, Maggie. Lleva 2 semanas desaparecido, sin llamadas, sin mensajes, sin nada. Por un momento no supe cómo reaccionar, pánico, culpa, tristeza, pero lo que surgió fue sospecha. ¿Has venido hasta aquí solo para decirme eso? ¿Crees que sé dónde está? Richard exhaló. Mira, sé lo que pasó entre ustedes dos. Sé que las cosas estaban feas, pero Ryan está desmoronándose. Está arruinado, sin hogar, furioso. Pensé que tal vez vino aquí, tal vez te contactó. Negué con la cabeza. No he oído nada. Uno de los agentes intervino. Solo estamos dando seguimiento al reporte de persona desaparecida. Procedimiento estándar. Me crucé de brazos. ¿Y qué? ¿Cree que lo estoy escondiendo en mi habitación de invitados? El rostro del oficial permaneció impasible. No la acusamos de nada, señora. Solo tenemos que preguntar. Suspiré frotándome la sien al sentir un dolor de cabeza que me invadía. Richard me observó un momento con la mirada suavizada. Mira, sé que estás enfadado, tienes todo el derecho, pero sigue siendo tu hijo. Lo miré a los ojos sin pestañear. No. Era mi hijo, el hombre que criaste conmigo, murió en el momento en que decidió traicionarme. Richard se estremeció, pero no me importó. Los oficiales terminaron sus preguntas y se marcharon, ofreciéndose amables disculpas por la interrupción. Richard se quedó un buen rato. Nos quedamos allí parados, 2 personas unidas por viejas cicatrices y arrepentimientos aún más antiguos. Finalmente habló, sabes que me marché porque no pude hacerlo. No pude criar al hijo de otra persona. Fui un cobarde. No dije nada. Él continuó en voz más baja, pero tú te quedaste. Luchaste. Le diste todo. Una sonrisa amarga se dibujó en mis labios. Y mira cómo terminó. Richard se metió las manos en los bolsillos, con la mirada baja. No te pido perdón, pero si te enteras de algo, házmelo saber. Por favor. Asentí levemente, más para mi propio cierre que para él, y luego se fue. Pensé que ahí se acababa todo, pero la vida no te deja ir tan fácilmente. 2 días después llegó el paquete, sin remitente ni remitente. Dentro, una memoria USB. Sin nota ni explicación. Solo una pequeña y amenazante memoria USB, retándome a mirar. Lo conecté a mi portátil. Lo que sonó me heló la sangre. Era Ryan, demacrado, sin afeitar, con la mirada hundida y la voz hueca. El vídeo era inestable, grabado en lo que parecía una habitación de motel destartalada, las paredes manchadas, las cortinas corridas. Mamá, dijo con voz áspera, si estás viendo esto probablemente me haya ido. Se me cortó la respiración. No te lo digo para asustarte, continuó, pero lo he perdido todo, el dinero, la casa, mi matrimonio, mi reputación. Sus ojos brillaban, no supe si eran de lágrimas o de cansancio. Te culpé de todo, susurró, pero la verdad es que arruiné mi propia vida. Hizo una pausa, tragando saliva con dificultad. He estado pensando en terminar con esto. Me he paralizado por completo. Añadió rápidamente, no intento hacerte sentir culpable, pero necesitaba decirte esto, fuiste la única persona a la que le importó, y yo lo arruiné. El vídeo se cortó de golpe. Sin final, sin despedida, solo oscuridad. Durante un largo rato me quedé paralizada. Toda la ira, la traición, las demandas, las mentiras y sin embargo mi corazón se rompió de nuevo porque por muy retorcido que se hubiera vuelto, en algún lugar de su interior seguía estando el niño roto que sostuve en mis brazos tantos años atrás. No sabía qué hacer, llamar a la policía, buscarlo, fingir que ya no era mi problema. La verdad, no tenía respuesta. Solo sabía que la tormenta no había terminado,
y esta vez no sabía si alguno de los dos sobreviviría. Esa noche no dormí. Las palabras del vídeo de Ryan me daban vueltas en la cabeza como un disco rayado. Si estás viendo esto, probablemente me haya ido. Me quedé mirando la pantalla oscura de mi portátil paralizada. Pensé en llamar a la policía, denunciar el vídeo, hacer algo, pero cada vez que cogía el teléfono, la mano se me quedaba a medio camino. Debajo del miedo se escondía el agotamiento, 30 años de sacrificio, de sostenerlo, de volcar todo mi amor en un niño que a cada paso encontraba una nueva forma de quebrarme. Y ahora esto. No podía decidir si era una manipulación final o un auténtico grito de auxilio. Solo sabía que me estaba ahogando. Al amanecer, aún no había tomado una decisión, pero la vida tiene una forma curiosa de forzar las cosas. Exactamente a las 8:30 de la mañana, mi teléfono volvió a vibrar, un número desconocido. Lo dejé sonar 2 veces antes de contestar. Con la voz apagada tras horas de silencio, ¿hola? Una pausa, luego una voz de mujer, suave, cautelosa, tensa por la preocupación. ¿Es Margaret Pierce? Sí. ¿Quién es? La mujer dudó un momento y luego continuó, soy la detective Sarah Kleene. Llamo del Departamento de Policía de Vancouver. Se me encogió el corazón. Encontramos a su hijo. Me agarré a la encimera, con las rodillas a punto de ceder. Es él. No pude terminar la frase. Está vivo, dijo rápidamente, pero es complicado. Me senté, la tensión desapareció de mi cuerpo y se convirtió en una maraña de confusión. ¿Dónde está?, pregunté. Exhaló. En el hospital St. Matthew. Ingresó hace 2 noches por deshidratación grave, desnutrición y crisis de salud mental. El personal del motel lo encontró. Cerré los ojos con fuerza. Una parte de mí quería gritarle al techo, tirar cosas, llorar, pero solo salió una risa silenciosa y amarga. Claro, incluso ahora, tocando fondo, no podía simplemente levantarse, tenía que arrastrarme. La detective se aclaró la garganta. Solo llamo porque te apuesto como pariente más cercano. Legalmente tienes derecho a involucrarte o no. Es tu decisión. Se me secó la boca al hablar. ¿Está consciente? Apenas admitió, pero preguntó por ti. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el pecho, preguntó por mí. Quería creer que significaba algo, pero la experiencia me enseñó que no. Aún así, no podía ignorarlo. Estaré en el próximo vuelo, susurré. Y así, volví al ciclo. Unas horas después estaba en el aeropuerto con el billete en la mano, preguntándome cómo demonios había llegado allí. En el avión apenas noté el paso de las horas. Mi mente se llenaba de imágenes de Ryan de bebé, las visitas al hospital, su frágil cuerpo conectado a máquinas, las noches que me quedaba despierta abrazándolo, rezando para que sobreviviera. Y ahora aquí estábamos cerrando el círculo. Al llegar al hospital, la recepcionista me guió por pasillos estériles, con el zumbido de las luces fluorescentes en el techo. Finalmente nos detuvimos frente a la habitación 214. La detective me esperaba. Tómate tu tiempo, dijo en voz baja, pero prepárate. ¿Preparada? No estaba segura de que nadie pudiera estar preparado para esto. Entré en la habitación. Olía a antiséptico, las persianas estaban bajadas, las máquinas pitaban suavemente. Y allí estaba, Ryan, delgado, pálido, con los ojos hundidos en el rostro y los brazos cubiertos de vías intravenosas y esparadrapo. Apenas lo reconocí, pero esos ojos, esos mismos ojos color avellana que solía ver asomando por debajo de las sábanas por la noche, seguían siendo suyos. Me miró con el rostro desmoronado. Por un instante dejó de ser el manipulador, el mentiroso, el hombre que intentó destruirme, volvió a ser mi pequeño destrozado. Mamá, se le quebró la voz. Abrí la boca, pero no salió nada.
Me agarró débilmente con la mano temblorosa y, a pesar de todo, me acerqué, me senté a su lado y le tomé la mano. Nos sentamos en silencio durante lo que pareció una eternidad. Finalmente susurró: «Lo siento». 2 palabras, demasiado poco, demasiado tarde, pero también todo. Se me llenaron los ojos de lágrimas. No lo perdoné, no del todo, pero en ese momento comprendí que el perdón no era lo importante, la comprensión sí. Le apreté la mano suavemente y por primera vez en mucho tiempo, nos quedamos allí sentados, madre e hijo, 2 personas destrozadas que intentaban, por una vez, recomponerse. No sabía qué nos depararía el futuro, pero de una cosa estaba seguro: este no era el final. Era algo más, quizá no esperanza, sino quizás el frágil comienzo. Los hospitales tienen una forma inquietante de ralentizar el tiempo. Los pitidos de las máquinas, el aire estéril, el tenue murmullo de voces que resonaban en el pasillo. Me senté junto a la cama de Ryan, escuchando su respiración entrecortada, con los dedos aún aferrados a su frágil mano. Su piel estaba fría y húmeda, como si le hubieran arrebatado toda la vida. Y en cierto modo quizá así fuera. Después de todo, las mentiras, las demandas, el circo de Internet, verlo así, reducido a huesos y moretones, me retorció algo. No estaba lista para la compasión, quizás la culpa, posiblemente, pero sobre todo el agotamiento. Ya no quería luchar, no quería odiarlo ni amarlo ni darle explicaciones. Solo quería paz. La doctora entró silenciosamente, portapapeles en mano, con una sonrisa comprensiva. Está estable por ahora, explicó, pero su salud mental, esa es otra historia. Necesita tratamiento, terapia, posiblemente hospitalización. Asentí distraídamente sin apenas procesar sus palabras. Dudó un momento y luego preguntó: ¿Son ustedes su única familia? La pregunta me impactó como una piedra en las costillas. Técnicamente no, pero prácticamente sí. Britney se había ido, sus supuestos amigos desaparecieron cuando se acabó el dinero, sus padres biológicos nunca lo quisieron, lo que me dejó a mí. Siempre a mí. Exhalé frotándome la sien. Sí. Soy todo lo que tiene. La doctora me dio una palmadita en el hombro con voz suave. Tómate tu tiempo. Apoyaremos cualquier decisión que tomes. Esa palabra, decisión, me pesaba en el pecho al salir de su habitación y salir al pasillo. ¿Qué decisión tenía que tomar? Alejarme de nuevo, aislarme de él para siempre, o hacer lo que siempre he hecho, recoger los pedazos de su desastre. Me apoyé contra la fría pared de azulejos, cerrando los ojos y dejando que el peso de todo aquello me inundara. Durante mucho tiempo pensé que aislarme de él era la solución, protegerme, elegir finalmente mi paz sobre su caos. Pero allí de pie, me di cuenta de que no era blanco o negro. Nunca lo había sido. Era mi hijo adoptado o no, un mentiroso, un manipulador, un desastre andante, pero también el niño asustado que encontré abandonado hace tantos años. No pude reescribir el pasado. No pude borrar el dolor. Pero tal vez, solo tal vez, podría decidir cómo sería el siguiente capítulo. Para cuando regresé a su habitación, ya estaba dormido. Me senté a su lado, observando cómo subía y bajaba su pecho, mientras mi mente daba vueltas en una espiral de recuerdos: la primera vez que me llamó mamá, las noches en el hospital, los sacrificios, la traición, el desamor. Todo estaba allí, entrelazado, confuso, humano. No sabía si podría volver a amarlo de la misma manera, pero si sabía esto, no lo abandonaría, no del todo. A la mañana siguiente me reuní con la trabajadora social del hospital y organicé su traslado a un centro de cuidados de larga duración, un lugar seguro, un lugar estructurado, lo suficientemente lejos como para poder respirar, pero lo suficientemente cerca como para vigilarlo. A Ryan no le hizo ninguna gracia. Cuando le contaron el plan, me fulminó con la mirada, con resentimiento en los ojos. «¿Me vas a encerrar?», espetó con la voz aún débil, pero ahora más aguda. «No», dije con calma. «Te mantengo con vida».
Apretó la mandíbula. No necesito tu ayuda. Me incliné hacia él con voz firme. No quieres mi ayuda, pero la necesitas. Y te guste o no, sigo siendo tu madre. Se burló y giró la cara hacia la pared. No discutí, no luché, no intenté convencerlo porque esta vez no buscaba aprobación. Estaba tomando decisiones por mí y por la parte frágil de él que aún se aferraba a la supervivencia. Las semanas siguientes fueron tranquilas. Regresé a mi villa, cuidé el jardín, toqué el piano y dejé que la luz del sol se filtrara por las ventanas y cubriera los pisos de madera. Y por primera vez, no me sentí culpable por elegir la paz. Me acerqué al centro de vez en cuando. Se estaba adaptando poco a poco a regañadientes. El médico dijo que llevaría tiempo, quizá años, quizá una eternidad, pero esa era su batalla ahora. La mía, por fin, era mía. Una mañana, mientras tomaba café en mi patio, mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Ryan, todavía no te perdono, pero gracias por no dejarme morir. Me quedé mirando la pantalla durante un largo rato y luego con manos firmes escribí. Yo, no necesito tu perdón. Necesito que sobrevivas. Con eso basta. Presioné enviar y ese fue el primer intercambio honesto que tuvimos en años. Habían pasado años. No era amor, no era odio, no era limpio ni bonito, pero era progreso. Y por ahora, eso era suficiente. Progreso es una palabra curiosa. Suena esperanzadora, positiva, como si hubiera una línea recta entre lo roto y lo sanado, pero si algo me ha enseñado la vida, es que el progreso es caótico. Son 2 pasos adelante, 3 atrás. Son días buenos mezclados con otros insoportables, y es aprender que a veces la paz no es la ausencia de dolor, es simplemente aprender a vivir con él. Los meses posteriores al mensaje de Ryan transcurrieron en silencio. La mayoría de las veces, no lo veía. No volví a saber de él durante un tiempo, pero cada pocas semanas me llamaban del centro con actualizaciones, las sesiones de terapia habituales, ajustes en la medicación, pequeñas señales de mejoría o contratiempos. Y yo finalmente me concentré en vivir de verdad. La villa se convirtió en mi santuario. El jardín floreció, rosas, lavanda, glicinas trepando por los enrejados. Retomé la pintura y organicé clubes de lectura con mujeres a las que no les importaba mi pasado ni mi cuenta bancaria, solo un buen café y una mejor conversación. Aprendí a ser yo misma, no la madre de Ryan, ni la ama de llaves millonaria, solo Margaret. No siempre fue fácil. Aún había susurros de viejos conocidos, miradas en el supermercado, algún que otro desconocido me reconocía del caos viral que era mi vida. Pero dejé de dejar que me destrozara. Me había ganado mi lugar aquí, y nadie me lo iba a arrebatar. Hasta que una noche sonó el timbre. Era tarde, demasiado tarde para las entregas, demasiado tarde para las visitas. Me acerqué a la puerta con cautela, con el corazón encogido. Por la mirilla lo vi, Ryan, aún más delgado, pálido pero diferente. Esta vez no había petulancia, ni arrogancia, ni rabia latente, solo incertidumbre y quizás un leve atisbo de humildad. Abrí la puerta, pero no lo invité a pasar. Nos quedamos allí un momento con la fresca brisa del atardecer rozándonos, trayendo el tenue aroma a glicina del jardín. Se removió torpemente con las manos metidas en los bolsillos de la chaqueta. No vine a causar problemas, dijo en voz baja. Lo prometo. Levanté una ceja y crucé los brazos. Entonces, ¿por qué estás aquí? Su mirada se desvió al suelo. Me dieron de alta, estoy mejor. Mi médico pensó que tal vez debería afrontar la situación, cerrar algunas puertas. Me quedé callada, esperando. Me miró a los ojos, tragando saliva. Sé que lo arruiné todo, y no te pido que lo olvides ni que finjas que no pasó. Pero te debo la verdad. Eso me pilló desprevenido. Incliné la cabeza, curioso a mi pesar. ¿Qué verdad?
Ryan exhaló temblorosamente. No era solo el dinero, ni la casa, ni la herencia. Era yo. Fruncí el ceño. ¿Qué quieres decir? Se frotó la nuca con los ojos nublados de arrepentimiento. Me odiaba a mí mismo por ser yo, por haber sido adoptado, por haber sido abandonado. Odiaba no ser suficiente para mis padres biológicos, no ser suficiente para papá, que incluso con todo lo que me diste todavía me sintiera inútil. Me quedé callado. Mi yo anterior habría intentado consolarlo, llenar el silencio con palabras tranquilizadoras, pero la mujer que estaba allí ahora lo dejó tranquilo en su incomodidad. La verdad era que ya no era mi trabajo remendar sus heridas. Después de un momento Ryan continuó, te culpé porque era más fácil que enfrentarme a mí mismo. Lo tergiversé todo, te lastimé, mentí sobre ti, intenté destruirte. Su voz se quebró, sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Y no puedo deshacerlo, pero puedo decir, lo siento. Las palabras flotaban en el aire entre nosotros, reales, crudas y por primera vez sinceras. Exhalé lentamente, relajando los hombros un poco. No estaba segura de qué decir, no sabía si el perdón era siquiera posible. Pero sí sabía que esta era la primera vez que me mostraba al hombre en el que esperaba que se convirtiera, no perfecto, no arreglado, pero honesto. Abrí la puerta un poco más, señalando con la cabeza el columpio del porche. Siéntate, dije en voz baja. Todavía no entramos, pero podemos hablar. Parpadeó sobresaltado, y luego asintió. Nos quedamos en silencio un rato mientras la noche nos envolvía como una manta pesada. Se acabaron los gritos, la manipulación, solo dos personas con defectos y cicatrices intentando por fin afrontar el desastre juntas. No era borrón y cuenta nueva, pero quizá era el principio. Hablamos durante horas sin gritos, sin acusaciones, sin abogados que nos presionaran, solo palabras, algunas amargas, otras destrozadas, otras sorprendentemente tiernas. Por primera vez Ryan no hablaba como una víctima, ni como un manipulador, ni como un hombre con intenciones ocultas. Hablaba como un hijo que intenta a tientas volver a ser humano. Lo escuché mientras desentrañaba fragmentos de su pasado que desconocía, el acoso escolar, los constantes susurros de en realidad no eres su hijo, el resentimiento silencioso que crecía con cada mirada de reojo, cada sonrisa petulante de quienes conocían la verdad sobre su adopción. Odiaba sentirme diferente, admitió, mirando fijamente las tablas del suelo. Odiaba que por mucho que me dieras, siguiera sin ser suficiente ni para mí ni para el mundo. Me quedé callada acariciando el borde de mi taza de café con los dedos. Quería decirle que estaba equivocado, que él era suficiente, que cada sacrificio que hacía no había sido en vano, pero la verdad era que no podía obligarlo a creerlo. No podía arreglar las grietas en sus cimientos, esa era su carga. Lo que sí podía hacer era ser honesto, dije en voz baja, con la mirada fija en él. Nunca tuviste que ser suficiente para el mundo, solo tenías que ser decente, amable y honesto. Hice una pausa. Ahí es donde me fallaste. Sus hombros se tensaron, pero no discutió. Y eso fue un progreso. Nos sentamos en silencio otra vez, con la luna baja en el cielo, proyectando una luz plateada sobre el jardín. Después de un rato, finalmente preguntó, ¿crees que algún día estaremos bien? Pensé en 30 años de sacrificios, las mentiras, las demandas, la humillación pública, la traición. Pensé en las noches que lloré hasta quedarme dormida, los meses que cuestioné cada decisión, los años que pasé pensando que tal vez no era suficiente. Y entonces lo miré, demacrado, magullado, pero finalmente despojado de arrogancia y derecho, finalmente solo Ryan. No lo sé, admití. Quizá no. Asintió lentamente aceptando la respuesta, y se sintió extrañamente liberador porque, por primera vez, ninguno de los dos fingía. Sin falsas promesas, sin falsas disculpas, sin presión para convertir nuestro desastre en un final feliz. Éramos dos personas de pie sobre los restos de lo que solía ser una familia,
tratando de decidir si podíamos reconstruir o simplemente alejarnos, y sinceramente, cualquiera de las dos opciones nos parecía bien. Finalmente se levantó para irse. Debería irme, murmuró, incómodo, inseguro. Lo seguí hasta la puerta, observándolo mientras se demoraba, con la mirada nerviosa. Finalmente habló, gracias por no rechazarme. Sonreí levemente. Casi lo logro. Se rió suavemente metiendo las manos en los bolsillos. Pasó un instante y luego se dio la vuelta y se alejó. Lo vi desaparecer por la calle tranquila, el sonido de sus pasos desvaneciéndose en la noche. Por primera vez no sentí miedo, ni rabia, ni angustia, solo sentí alivio porque, arreglemos esto o no, por fin me había liberado de su peso. Libre para vivir para mí, para el jardín, la música, el café nocturno y los paseos al amanecer. Para la mujer en la que luché con tanto ahínco por convertirme. La historia de Ryan le correspondía a él. La mía aún no había terminado, y esta vez me pertenecía. Es extraño, ¿verdad?, como el silencio puede sonar tan fuerte una vez que el ruido finalmente desaparece. Las semanas posteriores a la visita de Ryan transcurrieron como una suave marea, sin dramas, sin escándalos, sin policías en mi puerta, solo tranquilidad. Me despertaba por la mañana con el canto de los pájaros entrando por las ventanas abiertas, preparaba una cafetera de café tostado oscuro, cuidaba mis rosas, tocaba un poco el piano cuando el sol se derramaba justo sobre la madera. Por primera vez sentí que mi vida no era un campo de batalla, era mía. Verdaderamente mía. Todavía recibía noticias ocasionales del centro de acogida donde Ryan había estado. Ya no vivía allí, había encontrado un pequeño apartamento compartido cerca y entre todos los sitios, había conseguido un trabajo a tiempo parcial en una librería. Al principio me hizo sonreír con amargura, porque el mismo hombre que intentaba hacerse pasar por mi víctima, mi parásito, por fin estaba aprendiendo a valerse por sí mismo. No me acerqué. Él tampoco. Ese espacio, el silencio entre nosotros, era lo más saludable que nos habíamos dado. Seguí viviendo, vendí las villas, invertí el dinero, tomé una clase de cocina con Mónica, quien, sorprendentemente, se había convertido en una querida amiga. Incluso volví a pintar, mal, pero con alegría. Y por una vez, nadie me acechaba esperando mi fracaso, nadie murmuraba a mis espaldas sobre mi pasado, nadie me miraba y veía solo mis errores o mis sacrificios. Me veían a mí, Margaret Pierce, la mujer que atravesó el infierno y se compró una mejor casa al otro lado. Una fresca mañana de otoño, sentada junto al lago con mi cuaderno de dibujo en la mano, mi teléfono vibró con un mensaje. Era Ryan, solo 2 palabras. Gracias. Eso fue todo. Sin exigencias, sin manipulación, sin disculpas, solo reconocimiento. Me quedé mirando la pantalla un buen rato con el pulgar sobre el teclado. Por un segundo estuve a punto de responder, pero no lo hice, no por rabia, ni por amargura, sino porque no lo necesitaba. No le debía nada, ni mi dinero, ni mi paz, ni siquiera mi perdón. Colgué el teléfono, metí mi cuaderno de dibujo bajo el brazo y me dirigí hacia el sinuoso camino de vuelta a mi villa. La brisa traía el suave aroma a rosas y tierra húmeda. El sol se asomaba entre los árboles, proyectando una luz moteada sobre la grava. Por primera vez en más de 30 años, no era la madre de nadie, ni la ama de llaves, ni la villana, ni la heroína. Era simplemente yo, Margaret, la superviviente. Y por fin era libre. Se acabó esperar el próximo desastre, se acabó ahogarme en las expectativas ajenas, solo la vida, tranquila, hermosa, desordenada, mía. Y si Ryan alguna vez encontraba su camino, si realmente lo encontraba, tal vez algún día volveríamos a hablar. Pero ese capítulo aún no estaba escrito, y por primera vez, lo acepté perfectamente porque ahora tenía mi propia historia que vivir, la historia que empezó el día que dejé de rogar amor y empecé a elegirme a mí misma, y ese fue el mejor final que jamás esperé.